por Viviana Canosa, que era una persona que mucha gente de tu espacio empezó a amar. ¿Qué pasó con Viviana? Ella sabe que está levantando cosas que son mentiras. Me mandó un mensaje diciéndome, decime que no estás con Massa, que no sé qué cosa. Me dice, déjame un mensaje contestándome esto. Le digo, O sea, lo publicó. No sé si te pidió permiso, pero lo publicó. no sé. Augusto Rodríguez Larreta, Es el hermano de Larreta y es el cajero. Edgardo Sansón. Vos mencionás también a Cristian Coelho y a Diego Santilli, a Guillermo Seita y a Raúl Cabezón Pérez. Él escuchaba la voz del duque cantando la Donne Móvil. Javier Milei, ¿está enamorado? Bueno, eso, digamos... Tenemos en aprieto. Bueno, la entrevista que todo el mundo quería ver era la entrevista que, por supuesto, en este espacio iba a ser el reportaje inaugural con el señor Javier Milei. ¿Cómo está, Javier? ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto enorme estar contigo. Mucha gente que me escribe me pregunta por qué Javier te eligió. Y yo dije, yo no tengo que responder eso. Entonces, en este canal que inauguramos en YouTube, para el periodismo libre que se quiera acercar y también para aquel que quiera conocer nuestra opinión y nuestra mirada del mundo, yo te pregunto a vos, ¿por qué me elegiste? Bueno, en principio porque nosotros somos amigos hace muchos años. Yo recuerdo que te conocí en un pasillo del Hotel Alvear en una reunión de CICIP que nos presentó Guillermo Nielsen. Y a partir de ahí nosotros empezamos a interactuar. Vos me has invitado muchas veces en distintos lugares donde has estado. Siempre has tenido una actitud muy generosa para conmigo. Siempre te portaste bien conmigo. Y por eso es que nosotros siempre tuvimos muy buena relación. Y que esto es muy importante, cuando vos tuviste el coraje de descuartizar la propuesta de Spert con un gesto, bueno, yo dije, Marcela está jaque mate, porque pusieron mucha plata con eso para desbancar nuestra propuesta de dolarización y de ridiculizarla. Y bueno, vos lo viste con mucha claridad y eso te puso en una situación muy complicada. Y qué mejor para dar respuesta a eso, un shock de rating, y por eso yo decidí ir a tu programa, a recalibrar toda la agenda, y obviamente hubo un shock de rating, y a pesar de eso igual te echaron. Y ahí es muy importante porque vos te encontrás frente a una situación de un dilema, porque eso en el fondo es censura. Es decir, vos mantuviste una actitud independiente, fuiste contra una caja, que hoy sabemos que es la caja de Larreta, que es un gran ponedor de pauta oficial, y que con eso trata de disciplinar a los periodistas. Y en ese sentido, vos estabas en una situación muy crítica y era, mirá, te pusieron contra las cuerdas, te censuraron. Entonces, si vos te quedás en una posición pasiva, te van a deglutir. Si transás con el sistema, dejás de ser periodista, pasás a ser un mecanismo de propaganda. Y la otra es ir y disputarle a estos delincuentes el poder. Y esa situación yo la viví al inicio del gobierno de Alberto Fernández, con Leandro Santoro pidiendo por la censura de mi persona. Y eso, digamos, fue lo que a mí me invitó, me dio coraje para meterme en esta pelea, de disputarles el poder real, que es lo que verdaderamente les duele. Javier, yo te quiero preguntar porque... No, pero yo quiero valorar el acto de valentía. Gracias. De salir a pelear, porque una vez que te meten un golpe de esas características, con lo duro que es, en general hay gente que decide rendirse a la caja y entregar los ideales, hay gente que se pone a la defensiva y lo que no se da cuenta que de largo plazo se los van a comer vivos, y
Y hay otros que deciden dar la pelea y yo eso lo valoro. Digamos, vos tuviste una actitud valiente y decidiste tomar el riesgo de meterte en este chiquero inmundo que es la política, pero sabiendo que desde afuera no se cambia. Yo, con todo lo que sucedió, recibo muchos mensajes de personas que llamativamente han desaparecido del interés público. No voy a citar nombres ahora, lo harán en su momento estas personas porque tengo comunicación con varias, por citar el caso de una empresaria muy exitosa, que por haber sido pareja de un político o un referente, ella ya no es más exitosa. Evidentemente, para el periodismo argentino no sale más en las tapas de revista. Entonces yo te quiero preguntar... no, no, ese es otro caso. Ese es otro caso también. Pero solo por dar ejemplos, vos lo viviste. ¿Cómo es cuando de pronto se apaga la llave y te dejan de invitar y ya no hay un micrófono para contar, no hay una propuesta para debatir, no hay una discusión? Vos le diste vuelta a eso, pero contanos cómo se hace. Mira, nosotros estábamos muy... Digo nosotros porque yo, digamos, llevaba muchos años trabajando con mi hermana y nosotros estábamos muy abocados a la batalla cultural. Y la verdad es que los medios de comunicación eran un elemento para difundir esa batalla. Y en ese contexto nosotros, cuando empezamos a ver cómo avanzaba la censura, bueno, en principio vimos que también estaba en riesgo nuestro mecanismo de sustentación, ¿no? Sí, claro, no te invitan a dar charlas, no das a conocer tu nombre. Exacto. Aunque siga siendo el mismo buen economista que hace unos meses era el que era invitado a exponer. Claro. Y bueno, y con el tema de la pandemia, una de las cosas sobre la que trabajé mucho fue sobre el tema de mis vivos de Instagram, que se generaban verdaderas revoluciones. Entonces, en ese contexto, nosotros nos fuimos defendiendo más sobre una posición en las redes sociales y ese ruido se hizo tan fuerte que no les quedó otra que empezar a darnos espacio. Vos fíjate esto, nosotros cuando iniciamos el proceso para las elecciones del 2021, cuando nosotros hicimos el lanzamiento de campaña habíamos llamado a todos los medios y no vino nadie. Fue un escándalo, no vino nadie. Y lo interesante es que la gente empezó a mostrar desde las redes lo que estaba pasando en Plaza Holanda. Y eso fue un shock que dejó muy mal parado a los medios de comunicación. Y a partir de ese momento nos subieron al ring y desde ese momento no nos bajamos más. Igual, 10 días antes de la elección hubo un apagón, se nos dejó de invitar, había invitaciones hechas y nos bajaron, y hoy de hecho estamos viendo ese apagón también, ¿no? O sea... Esto es importante que lo digas, no es que es constante, para que la gente que del otro lado no tiene por qué saber, esto es cíclico, es levantalo ahora y callalo después. Y en el momento que necesitamos reforzar públicamente a tal candidato, que es el que pone la plata, sácalo a Javier, después baja, ponelo a Javier, y Javier, sin saber, a veces también es la moneda de canje. Claro, pueden sacarle más plata al político que tiene mucha plata. Exactamente. Sí, muchas veces yo entiendo que cuando están negociando la pauta, ya sea la oficial o la paralela, digamos, vos decís como si este estaba operando claramente para acá y cómo es que me da lugar y que me permite decir determinadas cosas, y bueno, es porque está negociando la pauta. Sí. Entonces, es un mecanismo también, digamos, que uno lo que tiene que saber es que cuando tiene las oportunidades tiene que golpear. Aprovecharlo. El mecanismo es perverso, pero cuando vos das batalla cultural tenés que aprovechar esos micrófonos, porque en este espacio no se paga para dar reportajes. Exacto. Doy fe de eso. Te quiero preguntar por algo que yo denominé la ruta del dinero mediático. Y no estamos hablando acá de lo que de buena fe creo que lo tendríamos que revisar,
y creo que en esto me vas a acompañar, pero no estamos hablando de la pauta de buena fe, que es esa pauta económica que el Estado se supone, después de la ley de medios, tiene que brindar a aquellos medios del interior o a aquellos medios más pequeños que necesitan cierto oxígeno. Yo creo que no debería existir de ningún Yo creo lo mismo que vos. Oficial. Yo creo lo mismo que vos, pero esa está blanqueada. Sí, pero por más que esté blanqueada, eso quiere decir que vos te financiás con una fuente compulsiva de ingresos. O sea, vos... A ver, el punto es el siguiente. Primero que si tu único ingreso es la pauta oficial, no vas a poder decir lo que quieras porque te la sacan. Bueno, así estamos, los medios están así. No solo eso, sino que además, digo, la pregunta es ¿por qué yo tengo que subsidiar eso? O sea, ¿por qué el tipo que paga el IVA en la comida y no le alcanza para comer tiene que pagar la plata que va a los medios? Estamos totalmente de acuerdo, pero yo O sea, y además, o sea, termina siendo un mecanismo perverso por el cual, digamos, se utiliza como publicidad, o sea, es campaña encubierta. absolutamente. Entonces, cuando vos mirás, por ejemplo, las publicidades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es campaña encubierta. Y Claro. La vía pública y está empapelada. y hace por lo menos 4 años que viene haciendo campaña. Sí, Digo, Massa también, ¿no? Ahora que es el ministro y tiene la caja del Estado Nacional. Bueno, exacto. O sea, ¿Cómo entonces, competir? bueno, digo, con creatividad y No hay dudas. Pero me refiero a otra cosa que vos lo soltaste en un tuit. Me llama la atención porque ese tuit que hiciste vos es un tuit que fue viral. Prácticamente de lo que vos escribís fue lo más retuiteado de los últimos meses. Me llama la atención porque debe ser un tweet que debe tener más de 10.000 likes aparte. Sí. Muchos medios tomaron la esencia de lo que vos escribís, pero no lo mencionan. Y es un tuit en donde vos hablas de esto que yo digo que es la ruta del dinero mediático. Entonces te voy a mencionar algunos nombres y a ver si juntos, o mejor vos, que la gente te sigue mucho vos, me ayudás a entender y a explicar qué es esto. Y vamos con algunos nombres que nadie en los medios mencionó, pero que Javier explicita en ese tuit. Y yo le voy a sumar alguno. Augusto Rodríguez Larreta. Bueno, digamos, Augusto Rodríguez Larreta es el hermano de Larreta y es el cajero. Y, digamos, y es el que se encarga de hacer reclutamiento y a mí me consta, de ofrecerle plata a gente para ensuciarme, criticarme, y eso me consta. Esto todo en negro. Obvio, no me pueden hacer eso en blanco. Edgardo Sansón. Es más, un amigo mío le ofrecieron una cantidad de dinero y cuando se enteró que otro economista le pagaban más de 2 veces, dijo, ay, encima me vienen a comprar, me quieren comprar por mucho menos. Con menos de lo que compran al otro. Edgardo Sansón. Bueno, también es otro cajero de Juntos por el Cambio, o sea, es un histórico cajero de Juntos por el Cambio. Morales, hijo, es decir, el hijo de... Bueno, Gerardo. le dieron el monopolio, digamos, le dio el monopolio del cannabis, ¿no? Entonces, sí, hay una parte que va a la parte medicinal y la otra parte, ¿a dónde va? O sea, eso sería algo para ver. Es decir, aparte le entrega el monopolio del cannabis al hijo. Y obviamente que ahí hay un manejo de caja fenomenal que me imagino que no debe ser menor la forma en la cual eso se asigna, ¿no? Emiliano Jacobiti. Bueno, ese es uno de los casos más perversos, ¿no? Porque es el financiamiento de la política con la universidad. Vos fíjate que cuando yo hablo de ir a un sistema de vouchers o, digamos, algún tipo de estos esquemas, que los vouchers existen. Por ejemplo, en la época que yo, en los 90, trabajaba en una determinada institución financiera, una parte del sueldo me lo pagaban con vouchers, que se llamaba ticket canasta. Sí, claro. Y te servía ya sea para almorzar o para comprar comida y ese tipo de cosas. La SUBE también es un voucher. O sea, que no es que Dios, no es algo que... Es decir, entonces, con lo cual no es cierto que no queda el financiamiento para la educación. Lo que pasa es que el financiamiento va a la demanda y no a la oferta, y tiene que poner la oferta a competir. En cambio, los Jacobiti de la vida, que son los radichetongos, obviamente, digamos, van a
van a odiar esto. ¿Por qué? Y porque reciben los fondos a la universidad, con eso hacen política y con lo que resta va la plata a donde tiene que ir. Entonces, ¿Qué son los centros de estudiantes, Javier? no digo, a ver... ¿Reciben la plata que tienen que recibir para apoyar a los estudiantes que no tienen un mango? Mira, en realidad lo que hacen es, en general, eso entra como asesorías, como consultorías, o sea, se generan un montón de negocios asociados a eso, y como son entes autárquicos, nadie los puede mirar, nadie los puede revisar, por eso, digamos, o sea, una de las monedas de cambio que le dio el radicalismo al Frente de Todos para pasar el presupuesto, darle el quórum, fue justamente esto de las universidades. ¿Por qué? Porque digamos, entonces te dicen, no, vos no querés educación pública, te ponen eso, y en realidad eso es mentira, toda la educación es pública en Argentina, puede ser de gestión privada o de gestión estatal, y que en realidad, digamos, le mienten a la gente cuando le dicen que les vas a sacar la educación. No, eso es falso. Es decir, lo que te da es la opción de elegir dónde querés estudiar. Vos fíjate que una de las cosas que me pasó en uno de los viajes, conocí al empresario que tiene montado el sistema de vouchers en Suecia. Básicamente tiene 40 colegios, tiene 25.000 alumnos, y los alumnos de esos 40 colegios, esos 25.000, están entre los mejores de ciencia, los mejores de matemática y los mejores de inglés. Y digamos que de hecho son los alumnos suecos, o sea, son de los mejores del mundo en las pruebas PISA, y estos son los mejores de Suecia. Con lo cual mirá si funciona el sistema. Y es más, dice que la gente se desespera por tratar de estar en los colegios mejor rankeados. Entonces, mirá los efectos positivos. ¿Y qué te dicen? No, eso no funciona, eso no sé qué cosa. Y amenazan a la gente que se van a quedar sin educación. Todo mentira. Todo mentira, porque en realidad, si vos haces algo así, el subsidio va a la demanda. Y entonces el subsidio deja ir a la mano de ellos y tienen que empezar a competir. Entonces, si tienen que empezar a competir y van a desviar fondos para la política, van a quebrar. ¿Sí? Y después hay otro... O sea, las universidades públicas son una usina de fondos para la política. Que quede claro, eso es lo que vos mirás. Claro, exactamente. Y hasta ahora nadie lo denunció. Qué curioso. Claro, y no, porque digamos, ese es, digamos, de donde se apalancan los radicales. Y de hecho, vos fíjate que están así, que bueno, digamos, o sea, detestan esto de tener que competir, porque, bueno, digamos, dejaría de caerle la guita en las manos, y empezarían a tener que... Y fíjate que además tiene un elemento perverso adicional, y es que es el tema del tipo de formación que vos vas a recibir. O sea, ni de casualidad te van a... O sea, yo, digo, mi experiencia es de los que conozco, yo no estudié en la Universidad de Buenos Aires, pero, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, de a alguien le preguntás quién es Ludwig von Mises y crees que es el 9 de Holanda. Ahora le preguntás por Marx y todos lo conocen. Sí, claro. Entonces, eso también es un instrumento que ellos utilizan para el adoctrinamiento, y obviamente que el que está siendo adoctrinado no le gusta que le digan que está siendo adoctrinado. Bueno, yo se lo pregunté a Jacobiti, se usaba en el centro de estudiantes para fondear la política, él me lo negó, él dice además que bueno, la Franja Morada ahora no maneja el centro de estudiantes de la UBA, él está como vicerrector, él niega haber visto... No, bueno, pero manejan la universidad. Entonces, digamos, manejan todas las consultorías y manejan todos esos fondos que van, que es donde, digamos, utilizan entonces a la educación pública como de gestión pública para fondear la política. En ese tuit que todos levantaron y nadie leyó en los medios, vos mencionás también a Cristian Coelho y a Diego Santilli. Bueno, digo, son personas que están vinculadas a financiar todo este aparato, digamos, de voluntades que parece que, digamos, o sea, la opinión tiene precio. Y yo te voy a sumar lo que mucha gente contestó en tu tweet y que te quiso aportar, que no sé si lo pudiste llegar a observar, a Guillermo Seita y a Raúl, más conocido como Cabezón Pérez, que viene del lado del armado peronista / Massa. Claro.
Bueno, el caso de Seita, una de las cosas que, digamos, es más groseras de Seita es lo que hace Management and Fit. O sea, Seita y el marido de Mariel Fornoni, digo, son los dueños de Management and Fit, y Seita es la reta. Entonces, cuando te quieren operar, digo, te aparece de la nada Management and Fit dando encuestas donde dice lo que la reta quiere que digas. Y lo mismo te pasa con Katterberg, ¿no? Digamos, o sea, poliarquía. Que de hecho, digamos, hay lo que se dice el método poliarquía. Durante todo el tiempo te vende el resultado que vos querés y después, o sea, una semana antes de las elecciones te da los números buenos. Que además, Katterberg, bueno, él trabajaba para Vidal. Y después hay otra que se llama Freixer, algo así. Que, digamos, lo menciono porque esos son los que salieron a decir que de un día para el otro nosotros nos estábamos cayendo a pedazos y a tratar de instalar esa idea. Y afortunadamente después aparecieron unas encuestas presenciales que demostraron que todo eso era mentira. Así es que en ese sentido... Pero toda esta gente que vos mencionás, más los aportes de otros nombres que te van sumando la gente que te sigue y te lee, en definitiva vuelcan, según vos entendés, pauta o dinero a determinados medios y o periodistas para instalar determinados temas y para apagarle el micrófono a otras personas. Exacto, digamos, bueno, tienen el control de eso. Y eso, pero aparte... ¿Consideras que tiene que haber una investigación judicial sobre esto? Yo creo que debería haber una investigación judicial. Me parece que cuando apareció Babi diciendo esto, lo de Fantino, o que ese audio que se filtró de Babi y Johnny Viale contando el tema de la pauta y de cómo opera la reta y todas esas cosas, eso debería haber sido motivo de investigación judicial y sin embargo parece que no solo que está blindado en términos de mediáticos, sino que también está blindado en términos judiciales. Bueno, digamos, eso es parte de la Argentina que hay que cambiar, o sea, ese modelo, digamos, que es lo que hizo fue hundir a la Argentina. Lo que pasa es que lo tienen muy aceitado para que no haya críticas. Digo, y eso durante, por ejemplo, el gobierno de Vidal también pasaba. Hay periodistas que han denunciado eso. Y básicamente también la tenían blindada, pero a pesar de lo blindada que estaba, digo, perdió por escándalo con Kicillof, ¿no? Sí, de eso te quiero preguntar, porque vos, vamos de la instalación mediática, vos podés poner mucha plata para instalar un candidato y quitarle posibilidades a otro, e incluso para ensuciar a candidatos como te han ensuciado a vos. Pretendieron hacerlo, no lo lograron. Ese es mi parecer. Esa es una manera. La otra manera es vender encuestas falsas. Entonces vos generás una expectativa de algo que no va a pasar. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con la política? Que evidentemente ni siquiera antes, unas horas antes de las elecciones, le están dando los resultados. Porque fíjate lo que pasó en Córdoba. Fueron todos a sacarse una foto con De Loredo. Quedaron offside. Yo creo que, en primer lugar, hay gente de Juntos por el Cambio que creen que pueden comprar todo. Y hay cosas que no se pueden comprar. Y por otro lado, te diría, hay un manejo, digamos, de índole publicitario con eso y tratar de instalar cosas. Pero yo me acuerdo que la gente de Juntos por el Cambio repartía el día de la elección un boca de urna donde a la mañana estábamos midiendo 9, supuestamente, y que ese corte era el que más nos favorecía, porque decían que los libertarios eran mucho más ansiosos y tenían ganas de votar, con lo cual cuando se conociera el segundo corte, íbamos a estar mucho peor. Nos pasaban mesas donde López Murphy nos aplastaba, y sin embargo de las 15 comunas le ganamos en 13, le sacamos 3 puntos de diferencia. Porque lo menciono porque fue el traidor a las ideas
que se vendió a la estructura de la reta para tratar de destruir lo que nosotros estábamos haciendo. Bueno, ahí lo bueno de la película es que se lo muestra como el mentiroso que es, ¿no? Es la película que te hicieron. Sí, Santiago Oria. que hizo la película Santiago de Oria, la revolución liberal. Ahí se lo muestra mintiendo abiertamente, ¿no? Diciendo un día una cosa y después haciendo otra cosa. Lo interesante es que es un caradura que dice que él puede mostrar su consistencia en el pensamiento. Y en realidad, por ejemplo, así como tenés esa nota, digamos, que levantó desde América en una entrevista que creo que le hacen a Varese, lo muestra, digamos, mintiendo a él y a otros personajes nefastos de ese espacio. También es cierto que hay un par de entrevistas que le hace a Roberto García y en una parte del año dice una cosa y después en la otra dice exactamente lo contrario. Y él se ufana de ser consistente. Entonces nos estaba faltando esa pata, Javier, porque hablamos de los sobres en los medios de comunicación para ensuciar o callar voces. Hablamos también de las consultoras que instalan también por dinero expectativas que no son o incluso buscan. Pero no hablamos de los sobres o las valijas, vos dirás, que se llevan algunos políticos. No, pero a ver, ahí hay varias cuestiones. La casta no son solo los políticos ladrones. La casta también son los empresarios prebendarios. Es decir, yo vivo mencionando la Cámara Argentina de la Corrupción, cuyo presidente se la pasa operándome, porque claro, como yo quiero eliminar la obra pública y hay un sistema de iniciativa privada a la chilena, con way outs a la peruana y con incentivos a la suiza, claro, como digamos necesita ir a competir en lugar de tener la vaca atada, él digamos se coordina con periodistas para ensuciarme, donde vos, por ejemplo, vos viste lo que fue CICIP. Sí. Me aplaudieron a rabiar. No, te voy a contar una incidencia. Era una mesa donde no cabía un alfiler, o sea, se notaba que habían agregado sillas a la mesa principal porque querían estar sentados. Y el único que se fue esa persona y lo encontraron hablando con periodistas que después fueron los que hablaron peste de lo que pasó ahí. En un caso no lo mencionaron y en otro caso sí lo mencionaron porque ya era un escándalo. Entonces, pero bueno, que explique los cuadernos. Pero no son solo, o sea, pero quiero decir, son los políticos ladrones, los empresarios prebendarios, son los sindicalistas que entregan a los trabajadores a cambio de sus beneficios personales, son también, por ejemplo, los periodistas ensobrados, ¿sí? Los pauteros, los coimeros, o sea, y obviamente que los profesionales que tratan de usar, digamos, un criterio pseudocientífico para justificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenés un montón de econochantas, o sea, de economistas que hacen un laburo para justificar las aberraciones del Estado o, digamos, vos mencionaste el caso de los encuestadores. Bueno, son todos profesionales sucios que, digamos, en el fondo son mercenarios y que venden sus servicios en favor del poder y en contra de la gente de bien. Ahora, Javier, a mí me interesa preguntarte esto porque yo sé que vos empezaste militando con figuras que hoy son conocidas y que están en otros espacios, entonces es cierto, uno cambia y en la vida te pueden cambiar las circunstancias y empezar a ver ideas que antes te parecían distantes, ahora más cercanas. Entonces, a veces se puede justificar, me cuesta mucho, pensar en un cambio de partido político, pero hemos visto muchos. O sea, Massa pasó por todos los, creo yo, desde la UCD hasta el Frente Renovador. Bullrich también pasó por 13, digo, porque si le van digamos, a anotar a Massa, que es un banqueque, cosa que lo es, digo, Bullrich también tiene eso. Claro, pero estás mencionando a gente que abrazaba las ideas liberales. Está bien, ejemplo, pero Gilberto López Murphy. No, pero yo, a ver, digo, no, pará, yo digo, ahora voy por esto. A ver, hay una de las cosas que a mí me dicen, vos criticás mucho más a Juntos por el Cambio. No, lo que pasa es que Juntos por el Cambio tiene un problema de doble vara. O sea, ellos son los campeones del gorilismo y están llenos de peronistas. Ellos son los reyes del antikirchnerismo, pero llevan como candidato de jefe de gobierno de la ciudad al señor 125, a Lustó. O sea, que fue ministro de la producción de Felipe Solá, que fue además presidente del Banco Provincia
y que además, como si fuera todo, fue ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, que hizo la 125, dejó el país al borde de una guerra civil. O sea, y ahí no decís nada, no le mirás el pedrigui. Digo, en ese sentido también podrías decir, bueno, mirá, Pichetto fue durante 16 años el presidente de la bancada del Senado del kirchnerismo, y después entonces, como ahora está, digamos, o sea, que fue el vice de Macri, entonces es bueno. Ey, vamos, o sea, y entonces, y te olvidás que también, digamos, o sea, Larreta empezó en el peronismo. Sí. En realidad empezó la UCD, después se pasó al peronismo con Menem, fue secretario de Estado durante la gestión de Menem. Después estuvo con De la Rúa, digamos, al frente del PAMI cuando se suicidó Favaloro. Digo, y lo mismo Vidal. Entonces dicen, no, Vidal era jovencita, 28 años tenía, no era tan chica, o sea, como para... entonces, digo, yo lo único que señalo es la doble vara. Es decir, digamos, ya sabemos que en el peronismo hay un nivel de impresentabilidad enorme, pero digo, si vos le vas a criticar eso, fíjate que digo que vos tenés, digo, no sé, digamos, un montón de gente que pasó por ahí. Entonces, es Pero como hay que... algunos que incluso hasta te enseñaban a vos cómo hacer política. Digo, López Murphy era un abanderado de las ideas liberales, experto Bueno, también. pero vos ¿Qué fijate, pasó en esos a casos? ver, no, pero vos fijate, digamos, López Murphy, o sea, una de las cosas que a mí me sorprendió en la época que yo estaba con Spert y Rosales hicieron un libro que cuentan lo que les pasó durante la campaña del 2019. Y hay en una que hacen una referencia, metafóricamente, como un hipopótamo, hacen la referencia esa hacia Ricardo López Murphy, de cómo saboteaba cada una de las reuniones. Por ejemplo, que un día van a una reunión, que López Murphy lo inventa a una reunión, y a Spert le pegaban todos. Y López Murphy avalando eso, o sea, una emboscada. Una traición. Claro, por eso. Y vos fijate que él básicamente terminó siendo el candidato de Larreta para tratar de hundirme a mí. Y a mí me trató de kirchnerista de derecha, me trató de castrista, de chavista. Me dijo cosas verdaderamente aberrantes. Dijo que éramos un fenómeno barrial. Digamos, vivió ninguneándonos y basureándonos. Digo, la verdad que, y él lo que hizo, digamos, o sea, obviamente que como solo por afuera no iba a poder ni pasar las PASO, digamos, se metió en esa estructura para tratar de jodernos. Y bueno, pero después, vos fíjate que él es un defensor, fíjate que él terminó defendiendo que, digamos, que exista el Banco Central. Es decir, donde él termina diciendo, no, bueno, pero si dolarizamos, aparte muy deshonesto intelectualmente, ¿no? Porque nosotros hablamos de competencia de monedas. Sí. La dolarización es a los efectos de liquidar el Banco Central. ¿Y cuál es la moneda que se utiliza acá? Está bien, pero digamos, pero igual, entonces él hace demagogia diciendo, no, le entregamos un PBI de señoriaje a los Estados Unidos. Disculpame, o sea, ¿y cuánto te saca el Estado argentino? O sea, suponete que te voy a elegir. Bueno, te van a robar de todos modos. Uno te va a afanar 1 y el otro te va a afanar 20. Bueno, es mejor el que te afana 1 que el que te afana 20, ¿no? Pero sin embargo, él estaba defendiendo que el que te roba sea el político argentino. Eso me parece verdaderamente aberrante. Es escupir sobre las ideas de la libertad, es orinar a las ideas de las ideas de la libertad, es defecar Eso sobre es las López ideas. Murphy. Sí, claro, obvio. Pero yo te Es pregunto, decir, aparte los argumentos que usó. pero más o allá sea, de eso, Javi, a ver, para ir a lo terrenal, concretamente López Murphy, o en el caso de Spert, ¿vos crees que es por plata que se no sé, es fueron un en problema las de ideas ellos, liberales? no es un problema de él. O ¿Por sea, qué lo corre hizo? plata también en la política para Sí, obvio que sacarte o aparece. abandonar tu propio espacio, ¿no? Sí, obvio, claro. Obvio, digamos. Te aparecen ofertas para moverte, para cambiar. ¿A vos te ofrecieron dinero Sí. para que te bajes? Para que simule seguir y a último tiempo me sacaban el sello y uy, no puede competir. Entonces me ponía a llorar, uy, me sacaron el sello. Y en el medio me quedaba con la plata. El problema es que hay algunas personas que son compradores compulsivos. Separan entre lo que compraron y lo que van a comprar. ¿Te gustaría alguna vez denunciar eso? No.
No, porque eso es todo negro, Dios, o sea, no tenés forma De de... demostrar que te hicieron esa propuesta. Claro. O sea, y Dios, y son testigos contra testigos, o sea, Dios, probarlo Es muy difícil. en esos casos se hace complicado. ¿Javier, te amenazaron? Sí, hubo amenazas, pero, o sea, en realidad a la que amenazaron fue a mi hermana en el acto de Plaza Holanda. Y es más, entonces en ese momento le dije, bueno, a partir de ahora vos vas a tener custodio. Entonces me dijo, si yo tengo custodio, vos también. La ligaste. Sí. Desde ahí es el jefe. No, el jefe Fíjate, desde hace rato, o sea, mi hermana tiene varios roles muy importantes. Yo no solo digo lo que hace en términos de campaña, digo, porque hoy es el jefe de campaña y hace un montón de cosas. Yo trabajo con ella hará 15, 20 años. ¿Es tu persona de mayor confianza en la vida? Sí, absolutamente. Absolutamente. Pero aparte es una persona de una generosidad infinita. O sea, yo creo que está al mismo nivel de lo que era mi abuela materna. O sea, o más. Es una persona... ¿Quién es el más grande de los dos, Javier? Porque ella parece más joven que vos. Es más joven. Es más joven. O sea, pero sin embargo tiene con vos una cosa casi de hermana mayor protectora. Sí. Sí, efectivamente, o sea, en términos de edad, yo soy el mayor, en términos de... Pero nada, yo soy más Pero ella es la bohemio. que protege. Ella Pero es la hermana menor que protege y no sos el hermano mayor que protege. Claro. Ella te protege a vos. Digo, sí, porque yo soy más bohemio, yo soy más... Digo, es divertido cuando me pone en caja, ¿no? Digo, o sea... ¿Cuál fue la última vez que sentiste que Karina te puso en caja? ¿Que te mandaste uno? No es que me mandé una, pero fue muy, muy graciosa esta anécdota. Pasó en La Nación Más. Un día me fui con Cari a La Nación Más, al programa de Majul. Y entonces Luis agarra y no tuvo mejor idea fuera del aire preguntarle, uy, qué bueno que ahora estás en política. Y mi hermana ahí le saltó la térmica. Y dice, no, desde que se me diera esta mierda, digo, factura menos, que esto, que lo otro. O sea, estaba bastante enojada. De hecho, digamos, o sea, cuando me pongo demasiado bohemio, como ella lleva mis cuentas, o sea, me dice, andá y ahora laburá, porque estás haciendo esto de política y, digo, alguien tiene que pagar las cosas, así que andá y laburá de verdad. O sea... Te equilibran. Bueno, digo, me hace poner los pies sobre la tierra. Es decir... ¿Y tu abuela también era así? No, mi abuela... Bueno, vos viste que, digo, como es mi relación además con todas las mujeres de Espacio, son todas muy protectivas conmigo, son muy protectoras. Es decir, digo, el caso, digamos, más emblemático sacando a mi hermana es, por ejemplo, Victoria. Cuando ve que estoy, por ejemplo, yo, digamos, tengo problemas en la piel y a veces en esos shocks alérgicos, claro, y se me cae sobre el coso. Hay algunos idiotas que creen que es caspa y no es caspa, ese es el resultado que es... Se escama la piel y entonces va bajando. Claro, exacto. Por eso polvito en el... Por eso está adelante y no si fuera caspa estaría atrás. Totalmente. Y entonces Victoria ya a veces me ve y me dice, estuviste comiendo chocolates. O sea, y me dice, entonces me dice, deja de comer chocolate. O sea, pero bueno, nada, o sea, en algunas cosas, o sea, digo, los niveles de responsabilidad que manejo en algunas cosas, ¿sabes? Digo, algún escape seguro hay, entonces... ¿Te dan gustos? Es que yo hago las cosas que me gustan, entonces es como que, digo, en general, o sea, yo vivo acorde a lo que siento, o sea, no... ¿Qué es lo que más te da placer en la vida? No, a mí hay varias cosas que me gustan, o sea, yo disfruto mucho, por ejemplo, estar con mis hijitos de 4 patas.
Si vos has venido a casa y qué tal los chicos. Pero también me consta que ahora no tenés tiempo. Yo me muero. Si yo no vuelvo a mi casa y no está Mora, me muero. Bueno, Y vos, por cuestión de bien, campaña, pero a veces no volvés a tu casa. sí, está bien, pero yo tengo mastines inglés. Sí, no. Pero por eso, ese gusto hoy no te lo podés dar tanto como quisieras. Y no, porque, bueno, estamos en campaña, Sí. digo, también estamos frente a una responsabilidad enorme. Entonces, es mejor que, digo, que estén en la guardería. ¿Y cómo te divertís? No, digo, o sea, a mí me gusta estar con mis hijitos de cuatro patas, a mí me gusta mucho leer economía, yo disfruto de dar conferencias, yo me divierto mucho dando conferencias. Otra cosa que yo disfruto mucho son, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el estudio de la Torá y lo que voy aprendiendo en las discusiones con mi rabino de cabecera, o sea, con Axel Banish, que es un tipo brillante. ¿Tuviste dilemas éticos en esto de meterte en política? Porque ya eras un economista reconocido y ahora estás en política. Pero es que yo no traiciono mis valores, entonces como no traiciono mis valores, yo en eso, si tuviera que hacer algo que después me arrepienta, digo, eso a mí me sería muy difícil de sobrellevar, entonces, pero no por lo que le pase al resto, sino por lo que me pasa a mí mismo, conmigo mismo. O sea, en principio tendría un problema de que no podría mirar a la cara a mi hermana, ¿no? Lo cual eso sería un problema grave. Entonces, en ese sentido, yo hago cosas que son lo que creo que es lo mejor. Eso no quiere decir que no me equivoque. Digamos, el error es parte de la vida y si me equivoco, aprendo. Es decir, lo importante es que cuando te equivocas es porque vos hiciste lo mejor que creías y entonces o hubo un shock exógeno que hizo que el resultado sea distinto. Digo, es el error tipo 1, ¿no? O sea, hiciste las cosas que correspondían, pero hubo un elemento exógeno que hizo que le erraras. O la otra alternativa es, tenías que aprender, digo, no importa, digo, pero la vida es aprendizaje. Cuando vos te das cuenta que te equivocas, ¿te enojás con vos mismo? Sí, pero también más importante que el enojo es entender que te equivocaste, en qué te equivocaste, por qué te equivocaste, y tomar eso como un mecanismo de aprendizaje. O sea, lo importante es aprender. Javi, Digo, tanto de lo bueno como de lo malo. Lo que pasa es que es mucho más difícil aprender de lo bueno. y sí, porque parece que es una cosa normal tener cosas buenas alrededor. Y mira, a veces puede ser que haya, digo, yo conozco casos de que se adjudican logros cuando en realidad son error tipo 2, que es cuando haces todo mal y te salió bien. Digo, yo esos casos los conozco. O sea, pero yo creo que es más difícil aprender cuando, digamos, te salió bien de casualidad. O sea, porque a veces las cosas, o sea, lo que quiero decir es que todo está bajo revisión. Está bajo revisión los errores y los logros. Porque puede ser que hayas tenido un logro, pero porque otros elementos exógenos hizo que se convirtiera en un logro, o alternativamente, no sé, es como que vos predijeras que en la economía va a pasar algo. Entonces estás, no sé, proyectando que va a haber un cataclismo que va a hacer que se derrumbe el nivel de actividad. Y la verdad que, no sé, de repente aparece un terremoto, o sea, la actividad venía, no sé, creciendo al 9%, aparece un terremoto y se derrumba. Y vos digas, viste, yo le acerté. Mentira, vos le estabas pifiando lo lindo. Lo que pasa es que apareció un terremoto y generó ese derrumbe de actividad que, no, digamos, o sea, un elemento que vos nunca me hablaste de que iba a haber un terremoto. Me ¿no? encanta porque siempre me lo llevas a la economía.
No, bueno, porque me resulta más fácil de explicar. Te lo voy a dar vuelta. ¿Sentís que te equivocaste con alguna persona que te rodeó en el último tiempo? Sí, pero en la vida de vuelta es aprendizaje. ¿Qué quieres que le haga? Sí, me equivoqué, obvio que me equivoqué, pero yo actué de buena fe. Y si vos actuás de buena fe, no importa. Después, si otras personas actuaron de mala fe o hicieron cosas que no son las que uno esperaría, bueno, ok, Dios, pero eso no es un problema mío. Es decir, vos te equivocás con una persona, no sé, te traiciona. Bueno, la vida, o sea, vos tenés para tomar una lección y el Cuando alguien problema te, el cuando problema alguien lo te tiene el traiciona, otro. pero cuando alguien te traiciona, vos das tu confianza. Me consta que sos una persona en ese sentido bien intencionada, vos te brindás en confianza, pero cuando el otro te traiciona y abusa para mal de tu confianza, vos tenés algo para aprender. ¿Cuál es el mensaje? No, vos tenés algo para aprender, pero la peor parte es de la otra persona, ¿eh? La persona digo, que traiciona o que obra de mala fe, en realidad es un problema de él o de ella, no sé, del que, digamos, está involucrado en la traición. Y la verdad que es gente que me da pena. O sea, y eso no tiene que ser un elemento por el cual vos cambies tu forma de ser, digamos. O sea, es más, ni siquiera agarpa el rencor. Mira, hay una ópera de Verdi muy, muy interesante. Las óperas de Verdi, salvo Falstaff, que es horrible desde mi punto de vista, me parecen obras maravillosas. Hay una que se llama Rigoletto. La ópera Rigoletto tiene una lección muy importante. Rigoletto era el bufón del duque de Mantua. El duque de Mantua era un mujeriego, un mujeriego. Y básicamente, entre el bufón y otras personas, en realidad lo que terminaban haciendo era, el tipo le gustaban las mujeres mucho. Entonces, de una u otra manera, él las quería tener. Entonces, en ese contexto, se conseguían mujeres por la buena o por la mala. Y en ese contexto, cuando aparece la hija de Rigoletto, Gilda, se la secuestran y obviamente el duque, digamos, tiene sexo con ella. En realidad ella también estaba mentejoneada con el duque, así que tampoco era que era tan así la cosa. Porque ella la tenía mirada y ella lo tenía registrado de la iglesia. O sea que el duque iba a cualquier lado a levantar, por decirlo de alguna manera. Y esto lo único que hizo fue precipitar los hechos. Entonces, Rigoletto, el bufón, estaba verdaderamente ofuscado a punto tal que lo quiere matar al duque. Y de hecho contrata a un asesino para matarlo, a Sparafucile. Y la hermana de Sparafucile era una mujer ligera de cascos que vendía sus servicios sexuales. Entonces, básicamente el duque va a verla a esta mujer y la idea era que lo alcoholizaran y que después Sparafucile lo matara. Cuando la hija de Rigoletto ve esta situación, se antepone y la matan a ella. Y cuando le entregan el cadáver a Rigoletto, él escuchaba la voz del duque cantando la Donne Mobile, entonces decía, ¿cómo puede ser? O sea, entonces él decía, debe ser que en su cabeza escuchaba el triunfo, y cuando abre el saco antes de tirarlo al mar, descubre que era la hija. Es decir, con lo cual la venganza no conduce a nada. Hay un área muy famosa dentro de la ópera Rigoletto que se llama Vendetta, Tremenda Vendetta, donde él le jura venganza al duque. Y la venganza del tiro le termina saliendo por la culata porque termina perdiendo a la hija. Entonces,
¿Qué quiere decir? Que el rencor, el resentimiento, eso no conduce a nada. Entonces, ok, te traicionaron, te agreden, bueno, vángatelas, ¿Vos tenés capacidad de perdón? sí. Porque sabemos que, bueno, por lo menos en la esfera pública, con algunos economistas o empresarios, ¿tuviste alguna cosa? Sí, pero está bien, ¿Pero pudiste soltar esos enojos? Sí, claro. Sí, además en algunos casos me tocó pedir perdón a mí y me perdonaron. O sea, no sé si tengo, digo, tendría que... Eso, a un hincha de Independiente que le gusta jugar al golf, que es una persona a la que yo aprecio mucho, en realidad nos tenemos mucho aprecio común. Un día, bueno, yo erradamente lo agredía a él y a su socio. Y entonces un día lo llamé y le pedí perdón. Entonces esta persona me dijo que en realidad no se acordaba de algo así, pero que a partir de eso, si bien antes me quería, ahora me quería mucho más. Porque le confirmé que era un buen tipo. O sea, pero, y nada, y yo creo que me equivoqué y le pedí perdón. Y no es al único que le pedí perdón por las veces que me equivoqué. O sea, si me equivoqué, ¿cuál es el problema? Digo, peor es querer reinsistir en el error. Pero nada, él sabe quién es. ¿De qué va a quedar este mensaje? Sí, sí, además es muy alto y de pelo canoso. No, me imagino. Te voy a preguntar por algo porque vos sabés que en redes sociales mucha gente que nos sigue, nos escribe y nos tomamos acá con tu equipo también el trabajo de leer. No puedo dejar de preguntarte, ya que hablamos del perdón y de la decepción o de la desilusión, por Viviana Canosa, que era una persona que mucha gente de tu espacio empezó a amar, a adorar, y casi que en un momento parecía que defendía las ideas liberales. ¿Qué pasó con Viviana? No lo sé. Es un problema de ella. Ella sabe que está levantando cosas que son mentiras. Pero bueno, a veces no lo sé. ¿Qué sé yo? ¿No volviste a hablar con ella? No, La última vez que hablaste, ¿cuándo no, fue? porque aparte ella en un momento me mandó un mensaje diciéndome, decime que no estás con masa, que no sé qué cosa. Y yo estaba comiendo una empanada. Entonces le empieza a mandar un mensaje y le dijo, bancá que termino de comer y te llamo. Y de hecho la llamé y me dice, no te puedo atender porque estoy al aire. Me dice, déjame un mensaje contestándome esto. Le digo, no, hablemos cuando terminás. Y después de eso empezó a decir que a mí El audio de vos con la boca llena masticando sí, salió estaba comiendo una por empanada todos de carne. lados. O sea, lo publicó. No sé si te pidió permiso, pero lo publicó. No sé, porque, digo, lo que pasa es que me pasó algo en mi casa que, digo, yo alquilo y entonces estaba montado todo el sistema de televisión con internet y era una pantalla que cada 2x3 se caía y tenía problemas. Y cuando hice toda la reconversión me quedé sin tele y nada, y tampoco mucho me preocupé. ¿Vivís sin televisión, O Javier? sea, sí no miro tele. Mira. Ahora la arreglé, pero tampoco la miro porque no tengo tiempo. Claro, obvio. Entonces es como que ni me entero de Bueno, lo que te pasa. cuento. Ella publicó tu audio comiendo la empanada. No sabía si era una empanada, ahora me... Sí, una empanada de carne. Vos. Una empanada de carne. ¿Te molesta eso que haya publicado o haya viralizado en su No, programa muy visto no. un audio íntimo? Pero si es lo que yo le contesté, ¿cuál es el problema? No es que viralizó algo, digo, si es que viralizó eso que yo me estoy comiendo una empanada, o sea, digo, es verdad. ¿Pero después de eso no te llamó? No. Porque ella dice que vos no le contestaste. ¿Eh? Ella dijo que vos no le contestaste rotundamente que no estás haciendo negocios con Massa. Pero si yo lo dije públicamente. Ella quería que le dijeras, Viviana, no estoy haciendo negocios con Massa. Pero si yo se lo dije en varias notas, están mis declaraciones. Pero nada, ella, digo, si prefiere creerle a otras personas, ¿qué querés que le haga? ¿A quién le está creyendo? No lo sé, digamos, o sea, en Juntos por el Cambio, viste que si no estás con ellos, entonces sos kirchnerista, y entonces antes estaba con Cristina. Entonces ahora como el candidato a presidente es Massa, estoy con Massa.
Es decir, digamos, Juntos por el Cambio tiene una forma fascista de hacer política que básicamente consta en acusar de kirchnerista a todos aquellos que no se sometan a la caja de Juntos por el Cambio. Y de todas maneras, insisto con ella porque yo veo La Nación Más y me parece que hay algo de ella hasta, bueno, hay personas que sugieren que hay algo hasta personal para con vos. Puede ser que ella se haya sentido decepcionada, hubo alguna promesa incumplida, sin dar detalles, ¿no? Pero que vos le hayas prometido algo, No le he prometido nada. o que se haya hecho alguna expectativa tal vez. Mira, yo en su momento lo que sí, cuando a ella le echaron de A24, No le echaron, Javi. Bueno, Ella se fue. bueno, ok, La censuraron y se fue. yo le propuse que viniera a nuestro espacio. Ah, ¿hubo una propuesta para incorporarse? Sí, y ella, digamos, me dijo que no le interesaba, lo cual me pareció súper razonable porque ella tenía un muy buen argumento para eso y a mí me parecía muy razonable. Ella estaba en un momento profesional de mucho brillo y a mí me pareció correcto que ella decidiera apostar por su carrera profesional y no estar metiéndose en la política con la mugre que es la política. Por lo tanto, yo digo, o sea, no, yo no tengo nada que recriminarle ni decirle nada por el estilo. Y si mostró un audio de una charla nuestra, digo, ¿cuál es el problema? Si yo se lo dije, ¿cuál es el problema? No, te pregunto, en general, No, a los mí periodistas no, a mí tenemos cierto reparo en mostrar está bien, cosas pero que digamos, son a privadas. ver, todo el mundo sabe que yo no tengo diferencia entre el off Sí. y el on. O sea, digo, uno puede tratar de cuidar un poco las formas en algunos formatos, pero yo no tengo diferencia entre el on y el off, o sea, y eso a vos te consta, o sea, Totalmente. digo, en ese sentido yo no tengo problemas. Entonces vos das por desterradas esas versiones. Vos no hay ninguna situación en la que ella se haya podido sentir herida o dolida o decepcionada en lo personal para con vos. No, bueno, pero si alguien le dice, Eliminamos esas versiones. pero si alguien le dice que yo estoy trabajando con Massa, yo entiendo que esté enojada, porque ella considera que se tuvo que ir de A24 por culpa de Massa. Entonces, ella, digamos, eso lo puede sentir como una traición. ¿Intentaste comunicarte con ella después de ese programa que te dedicó? El primero, hubo varios después. No, No. no, porque me parece que si yo le contesté, digamos, aparte digo, yo contesté públicamente sobre eso, pero nada, si ella está convencida que eso no es así, digo, solo los hechos y el tiempo va a demostrar dónde están las cosas. Y te duele que también, digo, en la crítica también cayó Carolina Píparo, como alguien que te puso más a vos para que esté con la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso es casi dantesco, ¿no? Es decir, la verdad que hayan involucrado. Pero claro, digo, ¿qué es lo que pasa? Vos te vas de Juntos por el Cambio, entonces pasás a ser kirchnerista. Cuando ellos están, mirá, Larreta en la lista tiene un montón de kirchneristas. O sea, y ¿No tienen... quién? El otro día me pasaron un listado de gente que tiene que son kirchneristas. Y sí, digamos, sí, también hay gente que, digo, el propio Gerardo Morales, digamos, se disputaban con Larreta quién era más amigo de Massa, ¿no? Ujú. Digo, y ahora Larreta lo niega como amigo porque electoralmente no le conviene. Entonces, digo, qué sé yo, digo, si vos querés, digamos, me parece que están todo el tiempo haciendo un testeo sobre los demás y no miran, digamos, el tema de mirar la paja en el ojo ajeno, ¿no? Ujú. Y de repente tienen, digamos, un fardo gigante encima de la cara y no lo ven. Bueno, nada, ese es un problema, digamos, de lo que es Juntos por el Cambio. O sea, pero bueno, ellos tienen sus espadas mediáticas, su manejo de la caja y de la pauta oficial y con eso tratan de afectar a una parte de la población, ¿no? Y bueno, nada, es decir, yo creo que no es la forma de hacer política, que no es la mejor forma de hacerlo. Para mí el que hace trampa
perdió antes de empezar, pero hay gente que le importa más el poder. O sea, digo, esta gente, digamos, en general se caracteriza por un ego desorbitante, digamos, Todos los políticos, ¿no? un problema de codicia y de lujuria, ¿no? ¿Cómo va a ser para que el día de mañana no tengas esos problemas? Viste que dicen que todo el que accede al poder después tiene problemas para lidiar con lo que genera el poder. Porque, por ejemplo, Javier, es difícil que a un presidente alguien se le anime a decir que se está equivocando, y lo hemos visto con muchas gestiones. A mí como periodista hasta me sorprendió. Digo, ¿estás preparado para eso? A mí mi hermana siempre me dice las cosas. Una de las cosas que yo más valoro de mi hermana es que si me tiene que decir cosas fuertes, me las dice en la cara, o sea, no tiene ningún reparo. Y en ese sentido, yo tengo una concepción distinta del poder. Fíjate que cuando hacemos el pedido del voto, el político convencional te pide el voto para que él se ocupe de arreglar tu vida. Y en mi caso, yo le pido el voto a la gente para devolverle el poder a ellos, para que sean los propios arquitectos de su destino. Entonces es una concepción totalmente distinta del poder. Digo, vos ya viste lo que es acá. O sea, no hay bajada de línea. O sea, digo, eso a veces parece medio caótico, pero me parece que es súper valioso. Hay una mirada anarquista de cómo vos manejás el espacio también, ¿verdad? Sí. Sí, pero bueno, pero yo creo en la libertad. O sea, sí tenemos un conjunto de lineamientos, digamos, ok, digamos, hay un objetivo, nosotros creemos que es por este lado, pero después es, bueno, nosotros decidimos esta estrategia y cada cual, digamos, vos lo sabés. Sí, totalmente. Le consta. A mí nadie me dijo lo que tengo que decir ni opinar. Claro. Es más, me invitan a participar, no me obligan de las reuniones y demás, lo cual también habla muy bien del espacio. Sí, pero por eso, pero nosotros no es como otros espacios que tienen que salir y recitar lo que le dicen. Y no salir de un libreto. Y no salen de ese libreto. Nosotros tenemos una visión, que de hecho estamos juntos porque compartimos esa visión, esa es la realidad. Entonces, en esa visión hay interpretaciones, digamos, las cuales se discuten, se plantean, y después cada uno hace lo que se le da la gana, esa es la realidad. Quiero hablarle al Javier ser humano, que se queda... ¿Y que acaso no soy humano? No, pero bueno, tú no te estás ocupando tanto de vos como de la campaña. Hoy la campaña es todo, y por ahí hay cosas de tu vida que, claro, que no has podido ocuparte como en otros momentos de la vida. Por ejemplo, de terminar mi libro Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica. ¿Cuánto te falta? Me falta editar la primera charla y no termino, no tengo tiempo. Pero te falta todo el libro casi entonces. No. Ah, pero la edición entera te falta o lo escribí. No, me falta solamente editar la primera charla, que es la charla planteado el problema de la historia del pensamiento económico. ¿Y con eso ya está? Sí, porque los 2 artículos teóricos ya están, la aplicación a impuestos ya está y la aplicación a política ya está. O sea que estamos en condiciones de anunciar que quizás en un vuelo de avión puedas lograr eso y ya está por salir tu libro, Sí, tu próximo libro. ¿Pensás que sale antes de que termine la campaña electoral? Lo veo difícil porque está bastante demandante la... ¿Sabías que era así de demandante? No, pero no me quejo. O sea, también tengo la opción de no hacerlo si no quisiera, si nadie me está obligando. O sea, esto es una patriada que decidimos hacer, y si sale bien, y si no sale, la vida. O sea, tampoco es... Para nosotros, bueno, no sé, al menos en mi caso, o sea, qué sé yo, si es la voluntad del uno que lleguemos, vamos a llegar, y si no, la vida. O sea, tampoco, digo, nosotros no lo vemos como una cuestión de vida o muerte. O sea. Yo de eso, por eso quería ir a la persona detrás del político y el economista exitoso. ¿Qué es para vos el éxito? El éxito es ser feliz. ¿Vos te considerás una persona exitosa? Yo al menos, o sea, en los términos en los que yo vivo, soy una persona feliz.
O sea, de hecho, sí lo he contado que tengo un protector de pantalla que dice ANTF, que es alegría no tiene fin, ¿no? Pensá que la canción dice que la tristeza es lo que no tiene Sí. fin. Y yo creo que cuando vos entendés de qué va la vida, o sea, la pasás bien. O sea, y cuando entendés que es aprendizaje, entonces si te pasan cosas feas, tratás de capitalizar y aprender. Y cuando te pasan cosas buenas, sabés que también las tenés que poner bajo revisión, porque puede ser que quizás el resultado positivo no fue por tus méritos, sino porque se dio una carambola. Y eso, pero bueno, yo en eso estoy tranquilo, o sea, Dormís en paz. sí, sí, eso tiene un valor enorme. ¿Siempre dormiste en paz? No, no porque la vida es aprendizaje y antes me enojaba con algunas cosas. Ahora, en realidad, cuando vos entendés que todo es aprendizaje, entonces cuando te vienen cosas que de repente no son las más agradables, por decirlo de alguna manera, las entendés como que de ahí tenés que aprender algo. Porque lo interesante es que si vos esa lección no la aprendés, o sea, es como que te tropezás todo el tiempo con la misma piedra. Entonces, ahí hay que tomárselo. Alguien le diría karma, ¿no? El que cree en eso le diría es casi karmático, porque va a pasar por tu vida una y otra vez esa experiencia hasta que aprendas. Es que se te repite todo el tiempo, o sea, todo el tiempo. Y entonces aprendés o aprendés. O sea, a veces aprendés más rápido o a veces aprendés más lento. Cuando vos te negás a aprender la lección y crees que, tío, tenés razón a pesar del cachetazo, y bueno, te vas a comer un cachetazo más grande. Eh, bueno, yo creo que, tío, trato de aprender, tío, a veces lo hago de manera más eficiente, a veces menos. O sea, cuanto más eficientemente lo haces, menos sufrís. Javier, voy a hablarle al hombre. Javier Milei, ¿está enamorado? Bueno, eso, digamos, Tenemos en aprietos. complicado. Eso es como complicado. Digo, no, en principio no estoy en pareja, así es que, No, eso es otra cosa. o sea, Y no es lo mismo estar soltero que solo, ¿o sí? no, sí, eso es verdad. O sea, bueno, digo, si la pregunta es si estoy en pareja, no, no estoy en pareja. Pero tenés Sí, el corazón contento. yo digo, estoy tranquilo, que es otra, digo, y no me niego a que pueda pasar o No que, estás negado al amor, ¿no? no, no. O sea, es que hay un tema de complicación en términos de agenda. Eh, pero bueno, nada, pero eso no se planifica, Eso parece. eso surge, claro. O sea, vos querés planificar y eso no se planifica. Estás estudiando, bueno, nos contaste una parte de la religión. ¿Vos crees en el amor para toda la vida cuando hablas de una pareja? No lo sé. No lo sé, porque si yo me valdría de mis experiencias pasadas, diría que no, pero no me niego a la posibilidad de que puede pasar. Probablemente en las otras experiencias que tuve no estaba lo suficientemente maduro como para tener una relación de largo plazo y no sé, quizás hoy sí, no lo sé. ¿Te gustaría tener hijos no de 4 patas, sino de 2, es decir, seres humanos hijos? Eso lo veo más complicado. Digo, porque creo que ya, digamos, estoy grande para eso. Digo, pensá que yo ahora, el 22 de octubre, el día de la elección, cumplo 53 años. Mira qué casualidad la fecha. Sí. Sí, y después, no sé si tengo el tiempo o estoy en condiciones como para ser un buen padre tampoco. Entonces, como que... Pero bueno, eso tampoco se planifica. O sea, No está cerrada esa puerta. no, yo, digamos, una de las cosas que aprendí es que, salvo que haya
una situación donde se violentan valores básicos, en principio no cierro las puertas. En otros casos se hace más complicado. ¿Cómo te imaginas en 20 años, Javier? No sé, no me lo imagino. ¿No imaginas la tercera edad? No, ni me lo planteo. Ni me lo planteo porque, mirá, yo recuerdo a fines del 2018 fuimos a festejar a New York City, fin de año, en que José Luis se lanzaba a la candidatura presidencial. Y recuerdo que vino Alberto Venegas Lynch, hijo, nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad. El papá del que está en la boleta con vos, o sea, de Berti. Y es interesante porque él me dijo, mire, me imagino que usted no se va a meter en esto, lo necesitamos dando la batalla cultural y todas esas cosas. Y yo le dije, no, profe, ni se caliente, o sea, que uno me voy a meter en esto si a mí esto no me gusta para nada. Y mirado de esto. Entonces, digo, digo, planificar qué cosas. O sea, yo aparte creo en el orden espontáneo. O sea, puedo decir que algunas cosas me gustan más y me gustaría hacer eso. Ahora, también es cierto es que, no sé, hoy me gustan algunas cosas. ¿Qué sé yo que me va a gustar mañana? Quizá mañana me gusta otra. Y la verdad que no tengo forma de saberlo. Entonces, lo que sí trato de vivir de modo consistente con lo que siento, o sea, de modo tal que no tenga que arrepentirme de nada. Es decir, que si me equivoco, sea porque dentro del conjunto de información que tenía disponible y con lo que yo creía en ese momento, creí que estaba tomando la decisión, después la vida, digo, si me equivoqué, bueno, también habrá que aprender de algo ahí también. Fiel a vos mismo. La última. Después de la muerte física, ¿hay algo? Sí, definitivamente. Yo creo en Dios, así es que... Bueno, para terminar te preparamos acá con el equipo un ping-pong difícil. ¿Cómo no era que habías terminado? No, este es el juego. Terminamos con la entrevista y grabamos el juego. Es Sabes que difícil, no me gustan los juegos. pero este te va a incomodar, porque este es con conocimiento de causa. A ver si podés responderlo. Si es muy complicado, bueno, pasarás. Y ese juego que te hacen cuando sos chiquito, ¿viste? Y sin darte cuenta, mamá y papá te ponen en la presión y te dicen, ay, ay, ¿a quién querés más? ¿A mamá o a papá? ¿Viste? Bueno, no vamos a ir por ese lado, pero el juego tiene esta lógica. Entonces, si tuvieras que elegir a uno de ellos dos, ¿Alberto Venegas Lynch, hijo, o Berti Venegas Lynch? No, muy difícil. Hay que salvarlos, hay que rescatarlos, y hay un solo salvavidas. No, les doy el mío y que se salven ellos dos. Hablo muy bien de vos. Vamos a una más fácil. ¿Menem o Cavallo? Todo depende de cómo lo quieras poner. Pero Cavallo es el mejor ministro de Economía de la historia. Pero todo eso lo pudo hacer porque Menem fue el mejor presidente de la historia. Y hoy, digamos, yo entiendo claramente que el propio Domingo Cavallo con De la Rúa no fue ni la sombra de lo que fue Cavallo con Menem. Entonces, hoy, entendiendo cómo funciona todo, sé que, digamos, la política está un escalón arriba de la economía. Mira, ¿quién iba a decir que vas a decir esto hace 20 años? Claro. Qué interesante cómo va cambiando uno. A ver, ¿está Franco o Mauricio Macri? No, esa es fácil porque yo le tengo mucho respeto por Macri y ha tenido algunas actitudes que yo se las valoro mucho, así que es Mauricio. Sí, Mauricio. Toda la vida. ¿Un partido con Messi o una clase en la UBA dando vos cátedra de escuela austríaca? Pero ¿cómo vas a comparar eso? Messi es el mejor de todos los tiempos, yo soy un simple divulgador, o sea... Bueno, pero la escuela austríaca no entra a la UBA.
No, sí, está el curso de escuela austríaca que da Martín Krause. Ah, Que dicho sea de paso, bueno, yo le voy a spoilear esto a Sandra, quizás se pone... Eh, bueno, habría que pedirle permiso a Sandra. Pero es el responsable del área de educación del Ministerio de Capital Humano, uno de los grandes economistas queda de la la batalla Argentina. cultural ahí como minoritario. Sí. Bueno, Así entonces te vas a jugar con Messi. y obvio que es mejor estar con Messi que tener una clase conmigo. Así respiran los hombres que están alrededor. No, Menos mal pero, que digo, o sea, pero ¿cómo digo? O sea, a ver, Messi es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. O sea, ¿cómo digo voy a poner en el mismo ranking que una clase conmigo? Pero digo, estamos todos locos. te vas a jugar el fútbol con él. A ver esta. ¿López Murphy o Spert? Expert. ¿Podemos saber por qué? Porque lo de López Murphy es más ruin, es más miserable, es más oscuro. Digo, primero porque las cosas que dijo López Murphy de mí son mucho peores que las que dijo Esper. Entonces los dos se fueron a Juntos por el Cambio. Pero las cosas que dijo López Murphy de mí no tienen sentido. Cuando él prologó libros míos, él dio conferencias conmigo, dio charlas conmigo. A ver, bueno, hay cosas que no se deberían contar, pero en momentos muy complicados de López Murphy yo estaba al lado de él. Entonces, que por algún motivo, no sé cuál, él haya decidido trabajar para un socialdemócrata para destruirme, verdaderamente me parece de una miseriabilidad enorme. Después, digamos, o sea, el caso de Pérez, digo, es la decisión de él, y en principio, él no, digamos, o sea, no hace cosas, digamos, de este tipo de traiciones tan arteras. Digo, es una decisión de él que decidió entrar a Juntos por el Cambio. El motivo no lo sé, es un problema de él. Pero, qué sé yo con Spar tenía una muy buena relación. Con López Murphy tenía una relación mucho más profunda. O sea, entonces, y López Murphy me conocía bien. Y las cosas que dijo e hizo, verdaderamente, por lo tanto, digamos, si me tengo que quedar con uno de los dos, claramente, con José Luis mucho mejor que infinitamente mejor que López Murphy. ¿Te gustaría decirle algo a José Luis Espert o no te queda nada por decirle? Pero digo, ¿quién soy yo para decirle a alguien algo a alguien? Si él tomó sus decisiones, me parece bárbaro. O sea, ¿Respetás? sí, claro. O sea, digo, puedo no compartir la decisión. Puede ser que algunas de las personas que están cerca de él me generen repulsión. Pero él no deja de ser para mí, digamos, alguien que a mí me inspiró a dar la pelea de manera fuerte. Yo me acuerdo un día que empecé a salir a la tele y un día me llama De Pablo, me dice, vení acá, vamos a comer. De Pablo para mí es como si fuera un tío. Me dice, te vi en televisión. Dios, ¿te pareces mucho a Asper? Me dice. El problema es que si haces eso te vas a quedar solo, ¿eh? Y le dije, no me importa. Me dice, pero mira que vas a ser como Asper con peluca. Le dije, no me importa, encantado de la vida. O sea, con lo cual yo tengo mucha gratitud con José Luis. Con mucho cariño de él, ¿eh? Esas las críticas. Yo aprendí muchas cosas muy valiosas de José Luis. Después, digamos, si me critica, digo, está en todo su derecho en criticarme, en decir lo que, digo, ¿cuál es el problema que piense distinto? O sea, y además puede tener una visión sobre cómo funciona esto distinta. Así que, digamos, en ese sentido, yo no tengo
no tengo nada que recriminarle a José Luis. Así de que, es más, o sea, aprendí muchas cosas de él. De hecho, yo me metí en política con él. Y es más, cuando le quitamos el apoyo, se lo quitamos por las razones incorrectas, en base a algunas personas que mintieron y dijeron cosas que no eran ciertas, y que cuando yo me di cuenta que eso eran chimentos de peluquería, yo, digamos, ahí me sentí mal porque le había quitado el apoyo, digamos, a alguien por los motivos equivocados. Y obviamente cuando yo me di cuenta de eso, cuando decidí entrar en política, digamos, o sea, lo hice con él. Así que, y es más, lo primero que hice fue pedirle perdón, porque me había equivocado. Así es que en ese sentido no... Y sin embargo, él me perdonó. Así es que... No está me da la sensación que no está todo roto en esa relación. ¿Puede ser o es una sensación mía? Pero es que yo, digamos, yo no puedo estar enojado con José Luis. Si yo entré a la política con él, y además aprendí de él, y a mí siempre me gustó su estilo. Bueno, después, nada, en política él decidió otro camino. Yo creo que no es ese el camino. Hay que ver con el tiempo qué pasa con él y qué pasa con vos, ¿no? Está bien, pero eso, digamos, ¿me entendés? Pero yo, digo, puedo entender, digo, la lógica bajo la cual él tomó esa decisión. Puedo no compartirla, que es otra cosa distinta. Pero entiendo, digamos, la lógica de lo que él pudo haber puesto en la balanza. Y después, o sea, hay algunos que creen que lo tengo que odiar porque de repente me critica. ¿Y cuál es el problema que me critique? Te saco de ahí y me tiraste el puntapié para la que sigue. ¿Estados Unidos o Israel? Oh, Sí, que iba a ser difícil. no, esa es difícil, esa es difícil. Bueno, todo depende. Si están, digamos, de hecho, si llegamos a la segunda vuelta y soy el próximo presidente argentino, mi primer viaje dije que va a ser a Israel. O sea, Yo me anoto, ¿eh? no hay conflicto, ¿no? Porque si está gobernando el Partido Demócrata, Claro. se hace más fácil. Así es que, pero nada, son mis dos aliados estratégicos. Y además, bueno, una de las cosas que yo dije es que además quiero mudar la embajada desde Tel Aviv a... Entonces estás eligiendo Israel. Bueno, digamos, yo tengo cierto... A mí me tira eso, pero es, digo, o sea, pero es un lugar impresionante. O sea, es un lugar al cual tengo muchas ganas de ir, por distintas cuestiones de operaciones que me montaron y que las supimos parar a tiempo. Se cayeron un par de veces los viajes y que además iban a ser pura y exclusivamente de tipo espiritual. Obviamente que si ganamos las elecciones, digamos, no me va a quedar otra que meter política, pero ya me voy a ver la cara algún día con el cótel, o sea, con el muro. O sea, Uy, esta. Dinamitar el Banco Central. más difícil que esta que visité recién. No, esa ya es más fácil. ¿Eliminar el Banco Central o eliminar la pauta? Tenés solamente, metafóricamente, hay que explicar todo acá. Metafóricamente tenés la bomba. ¿A dónde la colocas? Es una sola. ¿Qué dinamitas primero? No, primero el Banco Central. Porque la cantidad de daño que hace es enorme. Es mucho más grande. Mujeres. ¿Eva Perón o Cristina Kirchner? No. Prefiero la soledad
No, no. ¿Ninguna? No, ninguna, no. Ninguna. ¿Alguna otra mujer de la historia argentina que te parezca que sí vale la pena? Mi hermana. Sí, bueno, está bien, pero esa es tu historia personal. Bueno, pero si llegamos a ganar, va a ser alguien muy importante en la historia argentina. No tengo dudas. No, igual dijiste y muchas veces no va a ocupar ningún cargo ejecutivo. No, No quiere ella. no, claro que no quieren. Pero más allá de eso, el trabajo que está haciendo es enorme. O sea, si nosotros llegamos a hacer números fuertes, la historia argentina le va a tener que estar muy agradecida a lo que ella hizo, porque todo el mundo dice, no, Milei ya ganó, logró cambiar el debate, por lo cual yo me siento muy halagado y muy honrado por esas palabras, pero sin el jefe esto es imposible, así que hay que... Es el sostén, ¿no? Ella para vos es tu sostén. Sí, digamos, ella, no solo es la tarea titánica que lleva adelante con el tema de la campaña, sino que es también el soporte espiritual. O sea, ella y Axel juegan un rol superlativo. O sea, pero que tienen el tema de, mantener el ego en caja. Y eso es de importante. ¿Sabes? Digamos, la mochila que te sacas de encima. O sea, y obviamente, o sea, lo que implica en términos de elección de un camino, de que cuando la vida te hace esas trampas que te hace sentirte tentado por ir el camino más corto. A veces el camino corto es el correcto también, ¿eh? Pero a veces no. Y en general suele estar envuelto de una cosa muy seductora, ¿no? Es que es el único que hablo con uno. ¿Hablas con Dios? Digo, me encantaría, o sea, pero no tengo ese... No tenés diálogo, o sea, no hay respuesta. O quizás sí, no sé. Pero hay gente Digamos, que o sea, siente que Dios le habla a través o sea, yo de cosas que le pasan. Yo soy un hombre de fe y cuando vos estás atento, las respuestas vienen. O sea, cuando vos preguntás si estás atento, las respuestas vienen. Última, y esta sí es de verdad la última y quizás la más fácil en serio. ¿Ronald Reagan o Donald Trump? Ronald Reagan. Ronald Reagan, pero los que entienden qué se está discutiendo hoy saben el valor enorme de lo que hizo Trump. Lo que pasa es que hay gente que se deja llevar por los comentarios de los socialdemócratas, entonces... Javier, para terminar este reportaje yo quiero que quede en tus manos. Falta mucho, porque estás vigoroso. Pero ¿cómo te gustaría que te recuerden? Como un luchador por la silla de la libertad. Un tipo que está dispuesto a dar la vida por la libertad. ¿Viva? Viva la libertad, carajo. Gracias, Javi. Esa morocha sabe lo que necesito. Con eso todo siempre se ve más bonito. Y hoy, que no está me precipito, los días con ella fueron mis favoritos. Morocha, que tiene lo que necesito. Oh, oh. Con eso todo es más bonito.